Bueno, pues estamos agradecidos que en esta oportunidad de volvernos a reunir para continuar estudiando, inquiriendo en el libro de los Hechos. Un libro, hermanos, de mucho interés para la iglesia de hoy en día, porque encontramos en ella, diríamos, como un modelo, como un ejemplo a seguir de cómo pudiera ser que la iglesia fuera una iglesia militante desde aquel entonces, pero cómo podría ser una iglesia militante para hoy en día. No olvidemos que hablar del libro de los Hechos es hablar de un puente, como un puente entre lo que es los evangelios, por así decirlo, entre lo que es el inicio en el Nuevo Testamento, para luego comenzar a ver las diferentes cartas. Si nosotros quitáramos el libro de los Hechos, nos encontraríamos con un gran vacío, porque nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué modelo podríamos encontrar nosotros de cómo las iglesias, se desenvolvieron? Pero gracias a Dios, en su divina providencia, podríamos decirlo, nuestro Dios nos ha dejado el libro de los Hechos, donde nosotros podemos ver, hermanos, muchas enseñanzas, varias predicaciones. Quiero decirles de que el libro de los Hechos, lo que más contiene ahí son prédicas, son enseñanzas, que también valdría la pena de que nosotros pudiéramos poner atención a qué se refiere esa predicación o a qué se refiere esa enseñanza. En esta hora queremos nosotros, hermanos, continuar y diríamos con la segunda parte de la última lección que estuvimos viendo, el último estudio. Si ustedes se recordarán, estábamos hablando de la primer persecución que tuvo la iglesia, ¿verdad? Originado por un milagro que suscitó allí en el templo, donde había un cojo que había nacido en esa condición y que entonces Pedro y Juan fueron el medio que nuestro Señor Jesucristo utilizó para que ese cojo pudiera recibir el milagro de sanidad. No obstante, queremos aclarar que los apóstoles, si una de las cosas que ellos querían dejar muy en claro es que ellos en realidad no eran ellos los que habían hecho el milagro, sino que lo había hecho nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de venir al texto, yo quisiera que pudiéramos orar y pudiéramos pedir que Dios nos bendiga en esta hora. Señor, queremos darte la gracia de todo nuestro corazón, porque mi Dios, ¿y qué pueblo hay que tenga el privilegio de abrir las sagradas escrituras, si no solamente, Señor, tu pueblo, tus hijos? Por eso es que damos gracias que tú pones en el corazón el anhelo, el deseo, Señor, el disciplinarnos para venir y reunirnos alrededor de tu presencia, pero también alrededor de tu palabra. Bendice los que estén viendo, oyendo esta enseñanza, y a nosotros también te pedimos que nos ayudes, que nos socorras. Padre Celestial, tú bien sabes la necesidad que tenemos de ti, particularmente tu siervo, que necesito, Señor, de que tu Espíritu Santo me pueda guiar, Señor, y que juntos con mis hermanos estudiemos tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a ver que se complementa con nuestro estudio de la última ocasión lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 22. Démosle lectura rapidito, porque sobre ese texto es que vamos a estar desarrollando la enseñanza. Entonces dice,
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis hermanos, en esta hora lo que vamos a hacer es considerar, por ejemplo, no olvidemos que tanto Pedro como Juan han sido apresados. Y después de que prácticamente los han violentado, por así decirlo, comienza una entrevista. Y lo que nosotros queremos hacer en esta hora, ¿verdad?, de consideración, es lograr ver la actitud que tuvo tanto Pedro como Juan ante esa enorme presión que ejercieron sobre ellos. Mis amados hermanos, nosotros leemos esta porción de las Escrituras, pero yo quisiera rogarles a ustedes que recurrieran a su imaginación y que ustedes pudieran tomar en cuenta qué terrible sería para estos dos pescadores que ahora están apresados y que prácticamente está lo que dijéramos todo, la gobernación, la esencia de lo que es el Sanedrín, los sacerdotes. Allí hay gente, hermanos, de mucha influencia. Podríamos decir de que ellos tienen la autoridad como para poder quitarles la vida tanto a Pedro y a Juan. Entonces yo quisiera que reflexionáramos y que nos imagináramos qué presión no había en estas vidas, tanto de Pedro como de Juan. Pero nosotros queremos ver, hermanos, cómo es que estas dos vidas lograron responder. Y cuando respondieron, no respondieron con timidez, sino que respondieron con soltura. Y lo que dijeron, lo dijeron con poder y lo dijeron con autoridad. Entonces quisiéramos ver en esta oportunidad algunos de esos detalles. En primer lugar, quisiera que consideráramos el versículo 13 al 14, y esta porción le hemos puesto cómo es que Pedro y Juan dan evidencias de haber estado con Jesús. El pasaje dice que los que les habían apresado estaban viendo el denuedo tanto de Pedro y de Juan, sabiendo, dice, que eran hombres sin letras y del vulgo. Dice la Escritura que ellos se maravillaban, y había algo muy importante que en esta hora yo quisiera considerar. Reconocían de que ellos habían estado con Jesús. Pedro y Juan testificaron en este momento sin ningún temor.
Ellos testificaron con autoridad acerca de el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este cojo de nacimiento fue sanado. Pero no solamente esto de señalar ¿verdad? Sino la manera como lo hicieron. Prácticamente diríamos, hermanos, que ellos fueron puntuales en acreditar que fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy hermoso, porque Pedro y Juan están siendo dignos representantes de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos amados, para Pedro y Juan, nuestro Señor Jesucristo era de tanto valor, de tanto aprecio, que ellos estaban puntualizando que realmente la sanidad había sido hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban dando testimonio sin titubear, mostrando de que Jesús en realidad era el Mesías. Y por otro lado, este tipo de personas que le estaban presionando, Pedro no dudó en señalar y decirle: ustedes crucificaron al Mesías. Qué tremendo, hermanos. Pedro y Juan diciéndole: ustedes lo hicieron. Mataron al autor de la vida, prácticamente al Mesías, al enviado, el enviado del Padre. Ustedes le quitaron la vida. Qué tremendo de haber sido para ellos, estando en medio de una gran multitud. Recordemos que se convirtieron 5,000 personas. Y esas vidas, los religiosos estaban rodeados de todas estas personas. Y decirles delante de más de 5,000: ustedes crucificaron al Mesías. Qué tremendo de haber sido también para ellos. Así que notemos el gran valor de tanto de Pedro y de Juan. Estaban diciendo palabras de mucho valor delante de ellos. ¿Delante de quiénes? Bueno, ahí estaban los gobernantes de Jerusalén, estaban los ancianos, estaban los escribas. Se dice también que estaba el guardia principal del templo. Se encontraba el sumo sacerdote, hermano, el mismo que estuvo con el Señor y que lo acusaron y lo señalaron. Ahí estaba también Anás y Caifás. Es decir, que los mismos que ajusticiaron a nuestro Señor Jesucristo, los mismos hermanos que enviaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, estaban allí en ese momento, y ahora quienes estaban en lugar de Jesús era Pedro y Juan. Pero hermanos, Pedro y Juan estaban hablando con denuedo, dice la Escritura, con autoridad. Así que lo otro es que aquí, cuando usted estudia el pasaje, toda esta gente, los sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, el propio Sanedrín, estaban dando testimonio de algo que nosotros, hermanos, le queremos dar valor. Y es el hecho de que ellos reconocían de que Pedro y Juan eran gente del vulgo, que eran pescadores, pero que no había duda de algo, que estas vidas habían andado con Jesús. Qué hermoso. Porque ellos dijeron: sí, dice, la manera como hablan, la manera como se expresan, no nos cabe la menor duda que estos anduvieron con Jesús. Miren la manera como se expresa. Estos son discípulos de Jesús. Pedro, hermanos, había estado hablaba con tanto denuedo, hablaba con tanto poder. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted mira el versículo 8 de este mismo capítulo, se dice que Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a ellos. Esta llenura del Espíritu Santo, como resultado de ser una vida discípula de Cristo y de comunión con Cristo, ahora, hermanos, estaba reflejándose, manifestándose de que en realidad eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esta evidencia de hablar con autoridad, no vayan a creer, hermanos, porque era una elocuencia que ellos la aprendieron.
o que fueron a estudiar para poder hablar bien. No, este denuedo o esta manera de hablar, hermanos, se debía a una sola cosa. Y es que eran vidas que habían caminado con nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Esta manera de hablar con autoridad, con poder, sin ningún temor. Creemos, hermanos, que si los mismos gobernadores y los que estaban allí dijeron, verdaderamente estos han andado con Jesús. Yo quiero decirles, mis hermanos, que una de las cosas que creo que nos hace falta a todos hoy en día es pasar más tiempo con Jesús, caminar más con Jesús. ¿Sabe para qué? Para que se pueda ver en nosotros la gracia, el denuedo, la expresión de que verdaderamente no somos cristianos denominacionales. No somos cristianos solo de título y de nombre, sino que la gente pueda decir, yo cuando miro a esta persona, pienso que ha de ser un cristiano. ¿Por qué? De seguro son vidas que pasan tiempo con Jesús. Usted conoce ese viejo adagio, ¿no? Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entre más caminemos con Cristo, en realidad, hermanos, más evidencias se mostrará. Habrá denuedo en nuestro hablar. Las personas podrán notar que en realidad, hermanos, somos hijos de Dios, somos creyentes. Yo siento en mi corazón decir esto, que si nosotros como cristianos pasáramos y camináramos de manera más estrecha con nuestro Señor Jesucristo, estoy más que seguro que podríamos impactar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque percibirían que hemos andado con el Señor. Los gobernadores decían, los sacerdotes decían, verdaderamente estos son cristianos, han andado con Jesús, son discípulos. Ahora lo siguiente es que les estaban diciendo de que se callaran, que no dijeran ya más nada. Pero decía Pedro, no podemos quedarnos callados. Y Juan, es interesante que en su primera carta, la carta de Juan, pudo decir lo siguiente: damos testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Vea lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto, decía Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Pedro y Juan decían, no podemos callar, y la gente notaba que en realidad eran discípulos del Señor. ¿Qué necesitamos para que en nuestras vidas pueda haber realmente una manifestación de la vida de Cristo? Creo que depende mucho, hermanos, de cuánto amamos a nuestro Señor y cuánto pasamos más tiempo con Él. Cuánto nos interesamos no en las cosas de Él, sino que nos interesamos en Él. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la vida de Cristo? Hay un pasaje que para mí es uno de esos versículos claves para que la vida de Cristo se impregne en nosotros. Esa es esta escritura que está en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 16. El apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros todos, dice ese pasaje. Fíjese cómo lo viene expresando. El apóstol Pablo viene trayendo un contexto de cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches. Se dice que cuando Moisés bajó de estar allí en la presencia del Señor,
su rostro, dice la Escritura, que se veía iluminado, que él tuvo que poner un velo. De eso viene hablando el apóstol Pablo cuando llega al versículo 16, y ahora el apóstol Pablo lo pone de otra manera, como queriendo decir, Moisés, al haber estado en el monte, refleja prácticamente el que estuvo con el Señor. Pero vea lo que dice aquí Pablo. Él dice, por tanto, nosotros, todos, es decir, los que somos creyentes, tenemos esa oportunidad. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, esto tiene que ver una experiencia espiritual, no es intelectual, es algo del Espíritu. Que en la medida que usted se recoge para pasar más tiempo con el Señor y obviamente también con su palabra, de seguro, hermanos, que sucederá lo que decían estos hombres. Decía, reconocemos que estos han andado con Jesús. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3, nos habla de este salmista que buscaba de mañana el rostro del Señor. Dice la Escritura, Jehová dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, decía, me presentaré delante de ti. Y luego dice esta palabra, y esperaré. La pregunta es, ¿y qué va a esperar? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué espera estamos hablando? ¿Sabe de qué espera estamos hablando? De tu presencia, Señor. De la llenura de tu Espíritu Santo. De esa experiencia, Señor, que al estar delante de ti, uno no tiene palabras para explicar, que uno está sintiendo y experimentando que la presencia del Señor es como que si estuviera descendiendo. De mañana oirás mi voz y te esperaré, Señor. O como decía más adelante en el Salmo 55 y en el versículo 7, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y tú, dice, oirás mi voz. De eso se trata, hermanos. De meditar en nuestro Dios, de meditar en sus obras, de meditar en su palabra y en sus dichos. Creo que las personas van a notar, van a percibir que usted es una vida que camina con el Señor y que el Señor camina con usted. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que anhelamos que la vida de nuestro Señor se muestre? Yo lo necesito, hermanos. Fíjese que yo como su pastor, o yo como el pastor, cuánto yo digo yo, Señor, no necesito. Lo necesito por mí. Lo necesito para agradar a Dios. Y lo necesito porque el Señor, por su pura misericordia, me ha puesto como pastor de una pequeña iglesia que necesita ser alimentada. La pregunta es, ¿y de qué vamos a alimentar a la iglesia, hermano? ¿De qué la vamos a alimentar? ¿De oratoria? ¿De qué la vamos a alimentar? Tenemos que alimentarla del único alimento que nos sustenta. Debemos de alimentarla de Cristo. Debemos de alimentarla de Dios. Debemos de alimentarla del Señor. Es lo único que nos sustenta. Lo demás no tiene valor, mis hermanos. Por eso es que necesitamos decirle, Señor, queremos caminar. Aleluya. Lo segundo, hermanos, que queremos ver, cómo es que Pedro y Juan, a pesar de ser amenazados, ¿verdad?, lograron permanecer. Fueron amenazados. ¿Y por qué fueron amenazados? Fueron amenazados por causa de Cristo. Si ellos solamente hubieran hecho el milagro, pues entonces todo hubiera sido fiesta. No, el asunto es
que este milagro se le adjudica al único que puede hacer milagros, a nuestro Señor Jesucristo, al que había sido crucificado, al que los que fariseos, saduceos, sacerdotes, el Sanedrín, ellos le habían crucificado. Entonces, hermanos, ellos no estaban enojados porque un enfermo había sido sanado. Ellos estaban molestos porque se levantaba y se exaltaba a Cristo, el nombre de Cristo. Y eso es lo que ellos no querían, porque no les convenía. Entonces vea lo que dice el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero lo tremendo es lo que sigue. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En qué? En este nombre. Ese es el problema. El nombre de Cristo no es el milagro, es el nombre del Señor. Pedro y Juan, hermano, fueron amenazados. El concilio lo que hizo fue escoltarlos, sacar a Pedro y a Juan desde la sala del concilio. Fueron para discutir, ¿verdad?, esta situación y así a tomar un veredicto. Ahora, ellos, ¿qué sucede? Ellos, número uno, reconocen que había sucedido un milagro que era muy notable: la sanidad de ese hombre cojo de nacimiento. Pero lo otro es que la evidencia estaba delante de ellos. Nadie podía negar eso. Imagínense que 5,000 recibieron a Cristo, 5,000 creyeron, pero a mí se me hace que allí había más de 5,000. Allí había multitudes. Y entonces, hermano, multitudes viendo al cojo. Toda esa multitud que tenía la costumbre de ir al templo y que lo veía allí cerquita de la puerta y ahora lo mira de pie. Entonces era evidente. Pero lo más tremendo es que eran testigos de que ese cojo fue sanado en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Ese cojo fue sanado por Cristo. Y hablando de eso, yo diría, hermanos, que hoy en día, ¿no cree usted que hay un montón de cojos, hermanos? Que necesitan también ser sanados. Digo yo, bueno, hay cojos literales, pero hay otros cojos, hermanos, que hay ataduras en su corazón que les impide vivir y caminar como debieran de caminar. Cojos que necesitan ser alcanzados, cojos del alma, cojos, hermanos, que se miran con grandes situaciones que no les permiten disfrutar de lo que es la verdadera vida. Pero se necesita de vidas que hayan caminado con Cristo. Se necesitan de vidas que aprecien a nuestro Señor Jesucristo y que en ese aprecio tengan comunión con Él. Estas vidas, hermanos, según como vemos el pasaje, se les está dando una gran muestra de aborrecimiento. Fueron aborrecidos. Pedro y Juan fueron aborrecidos. Y yo le garantizo que si usted se define y yo me defino y pasamos más tiempo con Jesús, tarde o temprano más de alguien va a aparecer también aborreciéndolo a usted y aborreciéndome a mí. Pero esto de ser aborrecido por causa del nombre de Cristo, pues esto ya está profetizado. Es más, los discípulos se les dijo, todavía no estaban siendo aborrecidos. Pero nuestro Señor les anticipó y les dijo, ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. En otras palabras,
no era noticia nueva. Vea lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Es decir, que el Señor, de manera anticipada, se les estaba diciendo de que ellos habrían de ser aborrecidos. Dice, y seréis aborrecidos de todos. Y dicen, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, aquí el asunto es que los gobernantes habían visto el milagro, los gobernantes estaban siendo informados que fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, con todo y esto, los gobernantes y religiosos no se atrevían a dar un paso así bien drástico como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué cree usted que no actuaron así de manera severa con Pedro y Juan? ¿Qué cree usted que era lo que impedía que estos hombres de una manera apresurada los agarraran presos y los golpearan? ¿Por qué? Y yo creo que usted tiene la respuesta. La respuesta es, hermanos, por la multitud que habían creído en ellos. Entonces, ellos tenían temor de que se levantara un disturbio, o sea, que la gente comenzara a defenderlos. Y esto lo que iba a hacer, hermanos, era como una manifestación, un pleito. Que esto probablemente iba a atraer la atención de los otros gobernantes, que eran los romanos. Y ya tenían mucho, ya hermanos habían pasado días que habían tenido dificultades de relación entre los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y los romanos. Recordemos que Pilatos, hermanos, no encontró ninguna culpa en nuestro Señor Jesucristo y lo quería liberar. Entonces ya allí ya empezaba pugna. Y ahora, hermanos, 50 o 58, 2, 3 semanas después, está apareciendo otra vez lo mismo. Entonces ellos mejor se querían mantener así como dicen, con calma, con calma, con calma. Y por eso prácticamente no les hicieron ningún daño. Sin embargo, los amenazaron. Los amenazaron prohibiéndoles que no hablaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18 dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mis hermanos, ellos estaban siendo amenazados, ellos estaban siendo ofendidos, pero esto lo que me trae a mí el recuerdo es la bendición que tiene todo cristiano. Cuando por causa de Cristo usted es vituperado, usted es, ¿cómo se dice?, hecho a un lado, o sufre desprecio. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestro galardón, dice el Señor. Así que para nosotros hoy en día, hermanos, también hay oposición. Y la oposición ya nuestro Señor Jesucristo nos la dijo de manera anticipada. Así que no te extrañes. Me recuerdo lo que decía el hermano Juan Carlos Ortiz, que tenía su hija. Y entonces un día su hija llega a la casa y le dice, papi, yo ya no quiero ir a la escuela, yo ya no quiero, no me lleves a esa escuela. Pero hija, le dice, pero ¿y por qué quieres? Es que allí, le dice, todos los niños se burlan de mí. ¿Por qué? Le dice, porque yo soy cristiana. Y entonces Juan Carlos Ortiz le dice, pero hija, pero no te extrañe, porque son argentinos. Entonces, pero hija, que eso no te extrañe, si eso ya Jesús ya nos lo dijo.
Ella nos dijo que por causa de él habríamos de sufrir, así que eso no es noticia nueva. Lo mismo diríamos para nosotros, hermanos. Que no nos sorprendamos, diga, uy, ¿cómo me rechazan por Cristo? Si ya el Señor ya nos lo dijo. No sería noticia nueva. Con que al mismo Señor rechazaron, ¿qué le queda a usted y a mí? Dígame. Así que, hermanos, somos bienaventurados. Dice el libro de Filipenses, hablando de ser rechazados por Cristo, capítulo 1, versículo 28, dice, en nada intimidaos por los que se oponen, dice, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. También Pablo allá con Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, según de Timoteo decía, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús habrán de padecer persecución. Eran las palabras del apóstol Pablo. Lo tercero que queremos ver es que ante la amenaza, ante la advertencia, hermanos, algo que admiramos nosotros fue la firmeza de Pedro y de Juan para obedecer a Dios antes de cualquiera que le amenazara. Y en este caso la autoridad, autoridades religiosas y hasta cierto punto también, acordémonos que en Israel había también autoridad civil, pero que estaba, dijéramos, bajo la autoridad que era de los romanos. Pero había autoridad. Ahora, veamos lo que dice el versículo 19 al 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron, o sea, no se intimidaron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Entonces, hermanos, Pedro y Juan no callaron ante la intimidación recibida por las autoridades. Aquí acontece algo que quizás yo quisiera tomarme unos minutos, porque creo que amerita mucho en qué pensar. Nosotros, y yo quiero que ponga atención a esto, nosotros, hermanos, hemos reconocido como voluntad de Dios el que nosotros somos llamados a sujetarnos a las autoridades superiores. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Sí. Así lo dice la palabra. Estamos llamados a sujetarnos a las autoridades superiores. El no hacerlo, hermanos, la palabra de Dios dice, las personas que no se someten a las autoridades, dice, lo que está sucediendo es que se están oponiendo a Dios mismo. Pero entonces aquí encontramos una situación. Pedro y Juan están ante autoridades eclesiales. Están ante autoridades, hermanos, que conocen la ley de Moisés. Están los sacerdotes. Está esta vida principal, que es la autoridad del cuidado del templo. Está el Sanedrín. Todos estos son autoridades. Entonces, aquí encontramos, decimos, bueno, ¿y cómo está esto? En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente: sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, observe, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo sométase a aquellas que son buenas autoridades. Hermano, ¿quién gobernaba en aquel entonces? ¿Nerón?
Y usted sabe, y con todo y eso, hermanos, bueno, hasta el mismo Señor se sujetó pues a las autoridades. Le dijeron, a ver, hay que pagar impuestos, ¿sí o no? ¿Y qué dijo el Señor? Enséñenme una moneda. Le enseñaron la moneda y dijeron, bueno, dijo, ¿de quién es la esfinge o el rostro que está en la moneda? De César, dijeron. Ok, entonces dijo el Señor, denle al César lo que es del César. En otras palabras, el mismo Señor, hermano, estaba diciendo, yo tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque yo me sujeto. Porque le preguntaron al Señor, oye Señor, ¿y tú pagas impuestos o no los pagas? Por supuesto que sí. Pedro le dijo, andate al río, allá sácate un pescado y el pescado trae allí en la barriguita, trae su moneda y con eso paga mis impuestos. Ahora, ¿qué es eso? Eso se llama sujeción. Eso se llama sometimiento. Ahora, yo me estoy saliendo de la línea. Yo lo que quiero regresar es a este punto donde alguien se preguntaría, pero hermano, Pedro y Juan, ¿cómo que nos están sometiendo a las autoridades? Sí. Hay dos cosas en las que los cristianos no nos sometemos a las autoridades. Y esto es de lo que yo quería hablar en esta oportunidad. Hermano, en todo somos llamados a obedecer y a sujetarnos, menos en estas dos cosas que necesito que usted las comprenda. Número uno, cuando usted y yo como cristianos nos vemos obligados a realizar actos que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Entre ellos está el de predicar el evangelio. Si el gobierno le dice, la iglesia ya no van a predicar el evangelio, discúlpenos, pero nosotros vamos a obedecer antes a Dios que a ustedes. Si por predicar el evangelio vamos a ir a la cárcel, aquí está. Pero nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Alguien se preguntaría, pero hermano, y con esto del COVID, bueno, no, aquí un momento, aquí fue algo diferente. Aquí las autoridades, en el cumplimiento de salvaguardar la vida de las personas, entonces ellos decidieron que las iglesias, juntamente con otras instituciones donde asisten las personas, dijeron van a estar cerradas. Eso nosotros lo entendimos, lo comprendimos, que eso no era exclusivo para la iglesia, era para aquellos donde se reunían. Pero, hermanos, dijéramos nosotros que después no hay nada que peligre en las vidas y que por eso se quiera amordazar o hacer callar a la iglesia, entonces discúlpenos los que somos creyentes, dice la Escritura, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y la segunda razón, hermanos, cuando el creyente se ve obligado a violar o cometer o querer aprobar aquellos ¿verdad? Que son principios morales establecidos por Dios y que nos invitan a que rompamos esos principios, como por ejemplo el de mentir, como por ejemplo el aborto y cosas semejantes. Nosotros, hermanos, créanme que no somos llamados a sujetarnos. Pero en cuanto a todo lo demás, adelante, no hay problema. Somos llamados a obedecer en aquello donde no hay pecado. Pero si hay pecado, hermanos, no somos obligados a someternos. Habiendo dicho esto, decíamos nosotros que el versículo 19 está diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, estas autoridades religiosas, entre ellas algunas civiles, les estaban diciendo, dejen de predicar o dejen de enseñar en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si fue nuestro mismo Señor el que nos dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura por todo el mundo? ¿Y qué? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o a ustedes?
juzguen. Entonces dijeron, no nos vamos a callar. No vamos a callarnos. Así que mis hermanos, recordemos que Jesucristo no era esa la encomienda pues que les había dado a ellos. Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, dije, por tanto, id y haced discípulos, dice la Escritura, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice la palabra, a que guarden todas estas cosas, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay un mandato. Y Pedro y Juan dijeron, nosotros no podemos callarnos, juzguen ustedes. Así que ellos tenían y debían de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, y ellos no podían detenerse, ellos no podían hacer otra cosa, pues para ellos la máxima autoridad había declarado un mandamiento: id y predicad este evangelio. Hay personas, hermanos, dolorosamente, que hay veces estarían de acuerdo en que quizás dijera el gobierno, está prohibido ir a predicar, porque no quieren salir a predicar, no quieren salir a evangelizar. Y medio ha dicho la autoridad algo que tal vez se va a prohibir, y lo aceptan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no quiere llenarse de valor y empezarle a hablar a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, hermanos. No quieren hablarles de Cristo. No, hermano, nosotros, aunque pongan esa prohibición, debemos de persistir en exaltar, en señalar, en mostrar que nuestro Señor Jesucristo es ese nombre, como dice la Escritura, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, más que solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de predicarlo, debemos de anunciarlo, debemos de exaltar el nombre del Señor. Así que ellos debían de testificar de lo que habían visto y de lo que habían oído. Pedro y Juan fueron vidas que oyeron, vieron, fueron testigos de primera mano de que todo lo que Jesús había dicho era verdad, que todo lo que el Señor había enseñado era verdad, que los milagros habían sido evidentes. Y es por esa razón que Juan, en la primera carta, pasaje que leímos hace un ratito, capítulo 1, versículo 3, donde decía que lo que hemos oído, lo que hemos visto, primero es lo que hemos visto, lo que hemos oído, decía Juan, esto es lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, dice, con nosotros. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 de Corintios hablaba de estas cosas, es decir, de testificar, pero teniendo, dice, el mismo espíritu de fe, es decir, habiendo creído, conforme a lo que está escrito, decía Pablo, bueno, yo lo creí y lo que yo he creído lo he hablado. Así que también nosotros también, decía, creemos, y por cuanto que creemos, somos llamados, dice, a testificar de lo que creemos y no a quedarnos callados. Finalmente, mis amados hermanos, quiero que veamos el versículo 21 y versículo 22 y veamos la enseñanza que nos arroja este pasaje. Yo creo que prácticamente es como una conclusión, porque dice, ellos entonces, versículo 21, ellos entonces dice que les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, ¿ve? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es decir, hermanos, que el resultado, vemos aquí el resultado del testimonio de Pedro y de Juan, fue que Dios en ese momento fue glorificado y fue magnificado. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que algo que se pueda hacer logre producir eso. Exaltación, glorificación y magnificación del nombre de nuestro Señor. La centralidad de nuestro mensaje no debería de ser el cojo,
ni la manera del denuedo, de cómo Pedro y Juan predicaron, ni tampoco cómo es que Pedro y Juan padecieron y sufrieron. No, hermanos, nuestro mensaje y la centralidad debe de ser el reconocer a Cristo y ver a Cristo magnificándose y que toda la multitud glorificó el nombre de nuestro Señor. Esa es la verdadera importancia de una enseñanza o de una predicación o de una acción, el ayudarle al pobre, el hacer una obra de amor y de caridad, debe de ser. Si bien es cierto que los demás van a ser favorecidos, pero la centralidad es buscar la manera en que nuestro Señor sea glorificado, sea reconocido, sea predicado, sea exaltado y, como dijimos el domingo, que sea magnificado también en nuestras vidas. ¿Cómo fue magnificado? ¿Cómo fue glorificado? Más de 5,000 personas creyeron en Cristo ante el testimonio y la predicación de Cristo, de Pedro, anunciando a Jesucristo. Las personas que estaban allí, dice la Escritura, glorificaron a Dios. Pero lo otro también, que un enfermo fue sanado de su cuerpo y de su alma. Y diríamos que su vida, al ser restaurado, también pudo glorificar a Dios. Dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, como dice, más de 40 años. Más de 40 años. Hermanos, la enseñanza de hoy nos deja un gran desafío. En primer lugar, eran vidas que no tenían temor. Yo no sé cuántos temerosos sabemos aquí, pero a veces nos da temor testificar, ¿no es cierto? Nos tiemblan las manos, las piernas. Entonces tenemos un desafío en esta hora. ¿Cómo es que ellos no tenían temor? Habían pasado tiempo con Cristo. ¿Cómo es que ellos no tenían temor? Estaban llenos del Espíritu Santo. Señor decía, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Lo otro, hermanos, que nos desafía la enseñanza de ahora es que aunque estuvieran ante las autoridades quienes fueran, no dejaron de testificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se callaron, hablaron. Pero además de esto, la enseñanza que tenemos es que el denuedo, la autoridad y el poder, de la manera como hablaban, era por causa, número uno, que habían estado con Jesús. Habían tenido comunión con el Señor. Y al tener comunión con el Señor, había recibido la impartición del Espíritu Santo. Un espíritu de poder. Vea lo que dice el libro de Hechos. Estamos terminando. Capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis el ¿qué? Dice, poder. ¿Pero cuándo será esto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces estaba diciendo, ustedes van a tener poder. ¿Para qué? Para hablar. Pero ¿sabe también poder para qué? Inclusive hasta llegar a ser mártires. Porque la siguiente palabra dice, me seréis testigos. Pero dice, seréis llenos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y todos los conocedores de los lenguajes originales en el griego, esa palabra testigos, dice que en el original es la palabra marturus, que es la misma palabra mártir. Van a recibir tanta capacidad del Espíritu Santo, tanto poder del Espíritu Santo, que no van a titubear, que no van a tener miedo. Es más, hasta van a tener el valor suficiente de morir por causa del nombre de Cristo. ¡Qué desafío! Y lo otro, hermanos, es que estas fueron vidas que lograron dar fruto. 5,000 personas
se convirtieron. ¿Por qué? Porque eran vidas que habían caminado con el Señor, llenas del Espíritu Santo, sin ningún temor. Y entonces, hermanos, la predicación de ellos tuvo fruto. En esa ocasión, 5,000. Antes de esto, 3,000. 8,000 creyentes en menos de un mes. Hermanos, qué poder se les derramó a ellos, qué capacidad. Ahora, ellos no eran de otro planeta, eran pescadores. Sin embargo, hermanos, habían caminado con el Señor. Por lo menos para mí es un gran desafío, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que un día nosotros le digamos: Señor, aquí te presento fruto de lo que tú hiciste en mi vida. Señor, gracias porque viniste a mi vida y ahora yo puedo glorificarte, puedo adorarte, puedo alabarte, puedo pasar tiempo de comunión contigo, pero también puedo anunciarte a mi familia, anunciarte, Señor, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Ayúdame, Señor, a dar testimonio con valor. Pero antes de dar testimonio, concédeme la gracia de pasar tiempos de comunión, tiempos de amores, tiempos de estar delante de tu presencia. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por la oportunidad que nos concedes, Señor, para poder abrir tu libro, y particularmente este libro del libro de los Hechos, que nos va dejando como un surco, que nos va dejando como un ejemplo, como un camino, para que nosotros no nos llenemos de información, sino que te pidamos y que te supliquemos: Señor, ayúdanos a ser imitadores de aquellos que nos dejaron el ejemplo, para que nosotros también sigamos sus pisadas. Danos del conocimiento tuyo, Señor, pero danos de la abundancia de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a glorificarte en cualquier lugar donde tú, Señor, nos pongas. Bendiciones para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia. Bendiciones también para tu siervo, Señor, para que hagamos todos tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.